Dos de mis tíos y yo decidimos partir hacia Estados Unidos. Toda esa aventura empezó en marzo de este año. Nos pusimos en contacto con otro tío que ya está allá en Estados Unidos. Él fue el que consiguió el número del guía, nos puso en contacto y se dio el viaje. Soy originario del estado de Toluca. De ahí salimos hacia Ciudad de México para poder tomar el vuelo que nos llevaría hasta Hermosillo, Sonora. Llegamos a Sonora. Ahí nos entrevistamos con el guía. Nos recibió en el aeropuerto, todo tranquilo. Ahí mismo nos dijo que si queríamos algo de comer, que pasáramos al Oxxo, porque era lo único que había. Saliendo del Oxxo, nos dio una sorpresa. Dijo que quería hablar con nosotros tres. Así que lo escuchamos y nos dijo que el jefe de los guías había fallecido. Cosa que no creímos. Nos dijo que teníamos que esperar 15 días en lo que decidían a ver quién nos iba a cruzar o se tranquilizaban las cosas entre ellos. También nos dio la opción de que nos regresáramos para Toluca y que cuando estuvieran las cosas más tranquilas, él nos decía que regresáramos. Pero le dijimos que no, que esa noche nos quedábamos en el hotel y que al siguiente día platicábamos mejor. Nos dio la dirección del hotel en el que nos íbamos a quedar, tomamos un taxi y fuimos para allá. Llegando al hotel, otra sorpresa. Ya nos estaba esperando gente mala. Ahí nos preguntaron que a qué íbamos, que a qué llegamos a la ciudad. Les dijimos que llegábamos por trabajo, pero no nos creyeron. Ellos ya saben cómo está la movida. Entonces no tuvimos de otra más que decirles la verdad, que íbamos a intentar cruzar. Nos pidieron la clave y nosotros, ¿de qué clave hablas? El que nos iba a cruzar les tuvo que haber dado una y el guía que nos iba a cruzar no nos dio nada. Como no teníamos clave, pues nos dijeron que nos teníamos que arreglar con ellos. Nos dijeron que nos subiéramos al carro y que si nos negábamos nos iba a ir peor. Así que no tuvimos otra opción. Nos subimos, pero también subieron al guía, ya que él estaba ahí. Nos llevaron a una especie así como de cabaña. Ahí estábamos ya los cuatro. Recuerdo que avanzamos como 2 horas de camino en carro. Llegamos a esa famosa cabaña. Ahí nos quitaron teléfonos, identificaciones. Pero a pesar de todo, se portaron buena onda. Hasta ese momento no nos habían hecho nada. El guía, el que iba con nosotros, a escondidas nos dijo que no dijéramos nada de que él era el guía que nos iba a cruzar. Ahí empezábamos a sospechar que nos quería estafar o que quería hacer algo con nosotros, ya que tenía miedo de esa gente. Al siguiente día llegó el jefe de ellos. Se puso a platicar con nosotros y nos dijo cómo estaba la onda. Nos empezó a hacer preguntas, nos empezó a cuestionar. Dijo que quién era la persona con la que nos íbamos a cruzar. Nosotros le dimos otro nombre, tratando de hacerle el paro al guía. Pero después, cuando nos explicó cómo estaba la movida, nos dimos cuenta que sí era una estafa lo que él nos quería hacer. El jefe de ellos nos dijo que estando ahí se tenía que pagar un cosa que el guía no hizo. Porque ese guía, desde que estábamos en Toluca, nos pidió ese dinero y nunca lo pagó. Es más, nos iba a estafar, era un hecho. Después el jefe de ellos nos dijo que le diéramos el nombre de la persona que nos iba a recibir allá en Estados Unidos o con la que se iba a contactar. No tuvimos otra más que darle el nombre y el número. Se puso en contacto con él, le pidió que pagáramos el y el rescate para que nos dejaran salir. Después de que nuestra familia pagó el rescate, el jefe de ellos nos explicó cómo estaba la situación, que él se iba a encargar de cruzarnos, que si nosotros queríamos, pero que por el momento no era posible, ya que todo estaba muy caliente. Así que nos pidió que nos regresáramos a Toluca y que lo pensáramos, o que nos quedáramos ahí esperando. Nosotros tomamos la decisión de irnos. Así que llegó una camioneta por nosotros, nos subieron y nos dejaron en un lugar abandonado. Ahí mismo llegó un taxi que ellos nos encargaron y ese mismo taxi nos llevó hasta el aeropuerto. Tomamos el avión para Ciudad de México y luego a Toluca. Ya estando ahí en Toluca platiqué con mis familiares y llegamos a la conclusión de que el primer guía solo nos quería estafar o que quería hacer su trabajo por afuera. Pero, pues en fin, la movida no le salió y los afectados fuimos nosotros. Entonces, para el mes de mayo le volvimos a intentar, pero esta vez mi tío consiguió otro guía, pero la frontera era la misma. Así que se repitió todo igual. De Toluca a Ciudad de México, de Ciudad de México a Hermosillo, y de ahí nos entrevistamos con el guía. Pero esta vez ya era más seguro. El guía cuando llegamos ya nos estaba esperando con el taxi, nos pidieron nuestra INE, nos dieron la clave, la misma nos checó que todo estuviera bien y sin ningún problema. De ahí nos llevaron a la casa del guía y ahí estuvimos. Ahí en la casa del guía duramos 15 días, un poquito más, hasta que por fin se llegó nuestro día. Nos subieron a una camioneta y nos llevaron a un monte. Ahí había más gente esperándonos. Se ve que ellos ya tenían rato en ese monte esperando. Así fue que abordaron la misma camioneta. Íbamos todos apretados. De ahí nos trasladaron al famoso desierto. Iba a empezar nuestra aventura. Ya estando ahí en ese monte nos dieron la orden de empezar a caminar. El guía nos hizo subir otro cerro. Pero ahí, otra noticia mala. Ahí nos estuvieron esperando 2 días.
según el guía, porque la frontera estaba muy caliente. En ese transcurso de 2 días llegó más gente y nos empezaron a separar. En total, un grupo de 7 personas empezamos a caminar junto con los guías, pero solo caminamos hasta llegar a la línea. Ahí nos detuvimos otra vez. Nos esperamos hasta que nos dieran la orden de entrar, aproximadamente unas 4 horas. Se llegó el momento, yo todo nervioso, pues lógico, era la primera vez que cruzaba, tenía miedo. Me puse a rezarle a todos mis santos y en fin, empezó la aventura. Caminamos durante 4 horas, todo iba bien, tranquilo, en silencio. Pero de repente se empezaron a escuchar las cuatri y radios. Era la migra. Cuando nos detectaron, el guía corrió por su cuenta, nos dispersamos. Cuando vi que el guía corrió por su lado, me quedé en shock, no sabía qué hacer, ya nos tenían rodeados. Reaccioné rápido y empecé a correr, pero de regreso. Al voltear me di cuenta que 2 compañeros me seguían, pero también nos venían correteando. Llegó un momento en el que me cansé y ya no pude más, así que opté por meterme a un árbol de espinas. Mis compañeros hicieron lo mismo, ahí nos quedamos resguardados hasta que se dieron por vencidos y no nos encontraron. Ahí escondido, a lo lejos alcancé a ver cómo migración ya había agarrado al guía y a las demás personas que iban. Pero como les dije, gracias a Dios, a nosotros no nos encontraron. Seguíamos escondidos, esperando a ver qué hacíamos. De repente se escuchó el boludo. Nos los habían aventado porque la intención era encontrarnos. Nos escondimos más y más hasta que se desesperaron y se fueron. Decidimos salir de nuestro escondite, platiqué con las otras 2 personas y decidimos seguir nuestro camino, ya que tiempo atrás el guía nos había dicho a qué cerro íbamos a llegar. Caminamos como 4 horas y llegamos por fin a ese cerro. Más o menos eran las 12 de la madrugada cuando llegamos. Ahí nos pusimos en contacto con el otro guía. Le dijimos que al otro ya lo habían agarrado y que a la demás gente. Ese guía nos dio el número de otro guía. Nos dijo que nos comunicáramos con él y que él nos iba guiando por GPS, y así fue. Nos dio las instrucciones y seguimos nuestro camino. Seguimos avanzando durante medio día, pero ya estábamos cansados y agotados, mucho dolor. Mis compañeros ya no aguantaban. Afortunadamente yo traía pastillas para el dolor, les compartí y eso nos alivianó un poco. Nos quedamos dormidos. Pero el frío, porque a pesar de que es desierto, por las noches hace mucho frío. Él fue el que nos despertó y continuamos caminando, ya que la meta era llegar al levantón. El cansancio ya era muy agotador, pero no nos rendíamos. También el agua ya estaba escaseando, así que cuando subimos un cerro nos dimos cuenta que a lo lejos había un rancho. Decidimos ir en busca de agua. Gracias a Dios no había nadie en el rancho. Entramos, tomamos el agua y nos fuimos. Nos comunicamos con el guía y nos dijo que ya estábamos cerca del levantón, que nos diéramos prisa. Caminamos durante 2 horas más y gracias a Dios llegamos a la orilla de la carretera. Me comuniqué con el guía y le dijimos que ya estábamos ahí. El levantón no tardó más de 10 minutos y llegó. Pero en eso, uno de los compañeros que venía con nosotros, no sé qué le pasó, no sé qué pensó, se quitó el camuflaje y empezó a retroceder. Yo estaba en llamada con el guía y le decía lo que estaba pasando. También al mismo tiempo le gritaba a ese compañero que a dónde iba, que ya estaba el levantón, que nos fuéramos. No hizo caso, siguió retrocediendo. No sé qué le pasó, pero nosotros nos subimos al levantón y nos fuimos. Y así fue como llegué a mi destino. Un viaje difícil, pero por fin se logró. Y aquí andamos, en Estados Unidos. Una historia más de un seguidor. Saludos.